Pues bueno, les presento a nuestro expositor del día de hoy. Me da mucho gusto pues que el día de hoy nos esté acompañando en esta plática. Él, además de ser un excelente y prestigioso economista, es una persona a la que aprecio mucho. El apellido tal vez verán que no es casualidad, el apellido Mañón. Él es mi primo, pero bueno, la verdad es que independientemente de eso es una persona con mucha experiencia que tenía yo muchas ganas de invitar a este foro para que nos platique pues acerca de cómo se está comportando la economía en este momento. Les platico un poquito acerca de Antonio, su currículum. Tiene MBA con maestría en Administración de Riesgos y licenciatura en Economía con experiencia en finanzas corporativas y riesgo de crédito para banca mayorista, banca de inversión y banca minorista. Él es licenciado en Economía, tiene diferentes especialidades en finanzas, en Administración de Riesgos, tiene una maestría en Riesgos por la Universidad Panamericana, ha tenido intercambios en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad Indian School Business de la India y lo más reciente, pues tiene una maestría en alta dirección por el IPADE. Les presento a Antonio Mañón. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ricardo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien, la verdad es que bastante contento. Les reiteramos las disculpas para los que pues estaban esperándonos en la conferencia. Les pido que si conocen a alguien que estuviera esperando, pues pueda avisar que ya se puede conectar. Y pues si les parece, empezamos con la plática del día de hoy. Toño, primeramente lo que me gustaría es que nos des un breve repaso de cuál es la situación económica actual que tenemos en México y en el mundo. Sí, pues mira, la verdad es que creo que inclusive previo a la crisis del coronavirus, y ya más adelante platicaremos un poquito más sobre esto y los impactos que esto pudiera tener en la economía. Previo a la crisis del coronavirus, yo te diría, Ricardo, que la economía mexicana ya venía con un desaceleramiento, ya presentaba síntomas de debilidad y muestra de ello es que pues prácticamente no crecimos nada económicamente hablando el año pasado, ¿no? En 2019. Ahora con la crisis del coronavirus pues acentúa un poquito más pues este problema y pues obviamente pone a México en una circunstancia pues un poco complicada. Los ingresos del gobierno se van a ver muy presionados en 2020, principalmente por un decremento en los ingresos petroleros, esto como consecuencia de una reducción en los precios internacionales del petróleo que vimos pues a principios de este año y durante este trimestre, principalmente por la guerra eh, entre Rusia y Arabia Saudita por ofertar petróleo en el mundo y también pues por la menor actividad económica que va a presentar o que se va a presentar este año, principalmente por las medidas que se han tomado, medidas de mitigación que se han tomado para contrarrestar el coronavirus, que principalmente tienen que ver con el aislamiento social. Entonces, en términos generales, yo les diría que es un año bastante complicado, diría también que principalmente si va a ser un año complicado para el mundo, sí acentuaría que también va a ser un año principalmente complicado para México, principalmente por la situación que veníamos arrastrando y que veníamos heredando, y también por pues este efecto particular que va a tener sobre la economía mexicana la crisis del coronavirus. ¿Por qué digo principalmente en México? Porque creo que la forma de mitigar pues esta situación es, digamos, el impacto que esto va a tener va a ser en la medida en que los gobiernos sepan de manera oportuna implementar medidas que permitan pues mitigar esto. Y creo que en ese sentido, pues México no se ha distinguido a nivel mundial por hacerlo de la mejor manera. Y algo también que lo complica, pues es la alta economía informal que tenemos en México, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues hay mucha gente que todavía está haciendo su vida. No la culpo, es gente que pues prácticamente vive al día y vive de la economía informal. Sin embargo, considero que eso va a provocar inclusive que, digamos, estas medidas de aislamiento social pues pudieran atrasarse, más particularmente en México, y por ende el impacto económico pueda ser mucho mayor. Oye, Toño, pues bueno, veíamos o nos comentas que esto ya viene de un poco más atrás, o sea, realmente la economía pues venía tambaleando, pues yo creo que desde, digo, no me gustaría ser partidista o sacar alguna preferencia política, pero es una realidad, ¿no? Que desde que entra Andrés Manuel López Obrador, la economía empieza a sufrir un bache. Todo, bueno, empezamos por el tema de la cancelación del aeropuerto. Y bueno, yo creo que se veían ciertas señales que tal vez no eran las más benéficas, sobre todo para la parte de la inversión, ¿no? ¿Tú cuáles consideras en este momento que serán los sectores económicos más vulnerables o más impactados por esta crisis? Pues mira, principalmente van a ser las aerolíneas, que prácticamente tienen todos sus aviones en tierra. La parte del turismo, hoteles y casinos también se van a ver muy afectados. Industrias como petróleo, gas, autopartes, rentas de autos y flotas, y comercio especializado, principalmente las tiendas departamentales, son los sectores que más van a salir afectados por esta crisis, que empezó siendo una crisis sanitaria, una crisis de salud, y que con el tiempo se está convirtiendo en una crisis financiera. ¿Cuáles creo que son los sectores que van a tener una exposición muchísimo más manejable? Pues por obvias razones el sector salud, eh, alimentos y bebidas, electricidad, autoservicios, farmacias, tecnología y telecomunicaciones. Ok. Eh, tal vez oímos todo esto y no sabemos realmente cómo nos impactará a nosotros, ¿no? O sea, cómo impactará a la persona, al trabajador, a la persona que tiene su negocio, que es empresario. ¿Tú qué opinas de esta parte? O sea, ¿tú crees que pues golpeará a todos los sectores o golpeará fuertemente, por ejemplo, a las grandes empresas, a las pymes? Platícame un poquito acerca de o sea, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto? Sí, sin duda, creo que, digo, como ya lo mencionaba anteriormente, o sea, hay sectores que se ven muchísimo más impactados que otros. Sin embargo, sin duda, creo que esta crisis, pues, nos pega a todos, ya sea personas morales como personas físicas. Creo que es una situación, pues, que pudiera ser, pues, muy delicada, principalmente para empresas, pues que obviamente dependen de los ingresos y de las ventas que generan, ¿no? Es una situación que no es sostenible en el tiempo y repito, en la medida en que se alarguen estas medidas de mitigación, principalmente el aislamiento social, puede hacer que muchas pequeñas y medianas empresas quiebren. Van a sobrevivir las empresas que tengan liquidez y creo que el reto que tienen hoy las empresas que viven esta crisis es justamente evitar que estos problemas de liquidez se conviertan en un problema de solvencia. Entonces, lo que tienen que cuidar muy bien las compañías hoy, como nosotros también como personas físicas, es justamente nuestro flujo de efectivo, es el flujo de efectivo, cuidar muy bien pues, sus necesidades de capital de trabajo y en la medida de lo posible, creo que ya es un tema que todos lo estamos haciendo, todas las compañías lo están haciendo, justamente tratar de pues atrasar un poco los pagos o los compromisos, las obligaciones que tienen y tratar de cobrar muchísimo más rápido pues sus ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que la liquidez es sumamente importante. A la vez también hemos visto pues unos mercados financieros muy volátiles y en ese sentido, empresas que tengan necesidades de liquidez importantes y requieran salir a los mercados financieros a fondearse, pues de entrada se van a presentar con dos retos importantes. El primero es que justamente los mercados financieros tengan apetito por esa compañía para poder digamos, para que la compañía se pueda fondear a través de ellos. Y dos, que hoy los costos de fondeos de las instituciones bancarias
pues debido a esta volatilidad que hemos visto las últimas semanas, pues se ha encarecido. Entonces, compañías que requieran un financiamiento hoy, pues probablemente lo consigan, sin embargo, lo van a conseguir muchísimo más caro. Ok, oye, hablabas un poquito acerca de el tema de las tasas. Digo, algo que habíamos estado pues viendo es que las tasas de interés han estado bajando en los últimos días. Estábamos en tasas, ya estábamos llegando a una tasa del CETE arriba del 8%. Veo que ya en esta semana bajó, si no me equivoco, al 6.2%. ¿Tú crees que estas tasas van a seguir bajando y hasta qué niveles tú crees que van a poder llegar? Y no sé si nos podrías explicar un poco cuál es el efecto y el sentido de las tasas de interés. Sí, mira, de hecho la tasa de referencia en México hoy está a 6.5%. La tasa de referencia es un instrumento de política monetaria que principalmente es manejado por los bancos centrales. En el caso de México, pues es el Banco de México, ¿no? ¿Qué significa esto de instrumento de política monetaria? Pues justamente uno de los objetivos centrales de cualquier banco central en el mundo es controlar la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Y uno de los instrumentos que tienen estos bancos centrales para cumplir su objetivo, lo vuelvo a decir, controlar la inflación, es justamente las tasas de interés. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un banco central cuando identifica mucha inflación y la quiere controlar? Pues justamente baja la tasa de interés. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de incentivar el consumo y desincentivar el ahorro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, perdón, es al revés, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que haya mucha inflación, pues entonces, eh, sí, perdón, bajan las tasas de interés para, exacto, bajan las tasas de interés para incentivar el consumo y desincentivar el ahorro, ¿no? Y viceversa, cuando hay muy poca inflación, ¿qué es lo que hacen? Pues suben las tasas de interés justamente para incentivar el efecto contrario. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿qué están haciendo los bancos centrales en el mundo? Pues prácticamente todos están bajando las tasas de interés con el objetivo también un poco de incentivar la economía, incentivar la actividad económica, es decir, desincentivar el ahorro e incentivar el consumo. Entonces, con esto lo que busca también el Banco Central es un poco, pues, incentivar la actividad económica. Algo particular que tiene esta crisis financiera es que a pesar de que los gobiernos, y más tarde hablaré un poco de las medidas que el gobierno mexicano en particular está tomando frente a esta crisis, es que no van a tener un efecto inmediato. ¿A qué me refiero? A que si los gobiernos están tomando medidas para incentivar el consumo privado, para incentivar la inversión, pues finalmente todos seguimos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, por más que tengamos mayor ingreso disponible o tengamos apoyos por parte del gobierno, pues tampoco es que podamos salir y podamos digamos, gastarlo y que esto provoque que la economía siga funcionando, ¿no? O que la reactive. Entonces, por lo mismo, y a pesar de que creo que en el largo plazo va a tener un efecto importante, pues todas estas medidas que está tomando el gobierno, creo que particularmente en esta crisis, por la situación en la que nos encontramos, que estamos prácticamente todos encerrados en nuestras casas, es que va a tener, se va a tardar un poquito más, digamos, en que este efecto se vea reflejado en la economía. Oye, pero fíjate Principalmente eso son las tasas de interés. ajá, qué interesante, digo, ahorita lo que decías acerca del consumo. No sé si tengas algún dato de cómo se ha comportado el consumo en en esta época, en esta etapa de cuarentena, pero algo que me llama mucho la atención es que el e-commerce ha aumentado de forma importante, ¿no? Y yo creo que también eso ha hecho o está haciendo que la economía no se detenga del todo. Vemos gente que está pues comprando en Amazon, en Mercado Libre y en muchas plataformas, están comprando realmente desde cosas muy básicas de limpieza, de salud. La verdad es que también yo creo que el que estar encerrado y en aislamiento ha provocado pues que también se esté de repente buscando en qué gastar el dinero o cosas, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que tengo hijos,
pues estás buscando cómo entretenerlos, una piscina inflable, un brincolín. Yo creo que también eso ha ayudado un poco, ¿no? El e-commerce, digo, desde lo más básico, ¿no? Un Rappi o un Uber Eats, que ha ayudado para que incluso los restaurantes tengan un poco más de demanda y de trabajo. Claro, sin duda, uno de los sectores ganones, digamos, de esta crisis, pues es el sector de tecnología. Y cuando me refiero a tecnología es justamente lo que tú mencionas, ¿no? No por nada tampoco es que las acciones de Amazon han tocado en niveles máximos históricos en los últimos días, y es justamente por este efecto, ¿no? En donde pues todos estamos confinados en nuestras casas y la forma más cómoda e inclusive más segura de adquirir bienes y servicios, pues es a través de la tecnología. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que el e-commerce ha ganado terreno en esta crisis. Sin embargo, pues eso no deja, digamos, de impactar de manera muy importante el consumo a nivel nacional. No olvidemos que vivimos en un país en donde la mayoría pues no tiene acceso, digamos, a todavía estos medios, y en donde pues muchísima gente no compra pues a través del e-commerce, ¿no? Entonces, en ese sentido, y si lo vemos en términos generales, pues sí, uno de los factores internos de la economía interna que va a hacer que México decrezca este año, pues va a ser a través del consumo y la inversión. Oye, digo, ahorita se me venía a la mente, tú estuviste, digo, repasando un poco tu currículum, tú has estado, digamos, como lo quieras ver, del lado de los buenos y del lado de los malos. Has estado del lado de los bancos, tú has sido de los que analizas y prestarle a la empresa, y ahora estás del lado de la empresa, pues pidiéndole al banco, ¿no? A ti, y a lo mejor digo, no sé si nos salimos un poquito del tema, pero a ti te tocó vivir, por ejemplo, ya como profesionista, la crisis de 2008, y qué diferencias o semejanzas ves entre una y otra, y bueno, qué perspectiva te ha dado a lo mejor, o qué ves de diferente estando desde el lado bancario y hoy estando en la parte de empresa. Sí, de hecho la primera crisis que yo viví, pues ya como profesionista, fue justamente la que mencionas, en 2008-2009. Yo trabajaba en un banco para ese entonces, y recuerdo perfectamente cómo el apetito de los comités de crédito del banco en ese entonces, pues prácticamente se secaron. Es decir, el banco no quería prestarle a nadie, por más buen cliente que había sido del banco, ¿no? Entonces, en ese sentido, conozco muy bien, digamos, el nerviosismo que se puede respirar en los bancos, principalmente cuando se presenta una crisis financiera. Hoy que estoy del lado de los corporativos, justamente mi trabajo es pues coordinar la relación con todos los bancos con los que trabajamos, y también platicando con los banqueros, pues me recuerda mucho a mi etapa de banquero, y justo cuando viví la crisis del 2009, ¿no? Hoy yo me acerco a los bancos para pedir una línea de crédito, etcétera, y pues de entrada es una línea de crédito cara, justamente por la volatilidad en los costos de fondeo de los bancos en las últimas semanas, y dos, pues que lleva muchos procesos de por medio. ¿Por qué? Porque pues obviamente los bancos se ponen muchísimo más restrictivos en estos tiempos, ¿no? Quieren analizar muchísimo más las cosas, y si antes las cosas se aprobaban pues mediante un comité de crédito, pues ahora se aprueban mediante 3 comités de crédito, ¿no? Eh, por supuesto que la perspectiva es distinta, y tratando de contestar puntualmente tu pregunta, es muy distinta. ¿Por qué? Porque sí, como bien mencionas, yo estuve en banco y estuve como banquero, es decir, teniendo la relación de negocios con clientes, y estuve también del lado de riesgos, ¿no? Es decir, quien autorizaba o rechazaba los créditos. Y por supuesto que la perspectiva es muy diferente, ¿no? Y ahora estoy como cliente de los bancos, ¿no? Estoy como representando un corporativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la perspectiva es muy diferente. Cuando estás en un banco y estás en riesgos, pues tratas justamente de mitigar todos los riesgos posibles, ¿no? Y tratas de pensar siempre en lo peor. O sea, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Qué es lo peor que se pudiera presentar en X o Y panorama? Y ahora, desde el punto de vista del cliente, lo que buscas es justamente pues contraargumentar esos argumentos que te presentan los bancos
en donde ellos perciben pues cierto riesgo, y pues aquí tú tratas de convencerlos de que ese riesgo pues lo tienes mitigado de alguna u otra forma. Entonces, por supuesto que la perspectiva es muy diferente y pues ahora en una crisis, pues creo que también eso se acentúa muchísimo más, ¿no? Hoy desde el punto de vista del corporativo, pues tú necesitas el apoyo de los bancos, principalmente pues para sostener esa liquidez que la compañía necesita, mientras que los bancos pues hoy están echados para atrás, ¿no? En ese sentido. Están cuidando muy bien también la liquidez del banco, y en ese sentido pues también están tratando de alocar lo más eficiente posible pues esos recursos. Oye, Toño, haciendo un paréntesis en esto, le quiero pedir, quiero invitar a la gente que nos está viendo en Facebook Live, por medio de la página de Grupo Rosman, que si tienen alguna pregunta, nos hagan las preguntas por medio del chat y con mucho gusto podremos ir respondiendo a las preguntas. Y bueno, hablando, pues metiéndonos a lo mejor un poquito más en materia de la parte económica nacional. ¿Tú consideras que los estímulos que se han anunciado en los últimos días son los adecuados? Y en caso de que no, ¿tú qué estímulos crees que son los que hoy la economía mexicana necesita? Pues mira, la verdad es que no. Yo creo que el gobierno mexicano se ha quedado muy corto en ese sentido e inclusive ha sido muy ambiguo, ¿no? El presidente ha dicho que tiene un fondo de 400 mil millones de pesos para hacer frente a esta crisis y tiene pensados destinarlos principalmente en subsidios para jóvenes y para adultos mayores y también para dar financiamientos a tasas muy bajas, 6.5%, más o menos promedios de 25,000 pesos, ¿no? Sinceramente, creo que esos 25,000 pesos pudieran servir para muy pequeñas empresas, pudiera servir para pues hacer frente ante cualquier, digamos, eventualidad de muy, muy, muy corto plazo. Sin embargo, no creo que sean estímulos que puedan realmente pues hacer una diferencia en términos de liquidez, pues prácticamente de ninguna compañía, Es que ¿no? yo creo que Entonces, en ese 25,000 pesos no es ni la nómina de una semana de casi ninguna empresa, ¿no? Bueno, o sea, claro, por más chica que sea la empresa, 25,000 pesos yo creo que no te da para absolutamente nada. claro, claro. Y creo que pues eso no le ha quedado muy claro a este gobierno, ¿no? O sea, creo que el cuidar de las empresas es justamente cuidar de los empleos. Y en ese sentido, pues es proteger la economía interna y a la vez hasta por conveniencia propia, ¿no? O sea, el gobierno debería estar preocupado por cuidar a las empresas, dado que pues a través de ellas también pues recauda mucho dinero, ¿no? Mediante el impuesto sobre la renta. Entonces, en ese sentido, y contestando puntualmente la pregunta, considero que los estímulos, si se le pueden llamar así, que ha anunciado ambiguamente el gobierno mexicano, pues han quedado muy cortos, sobre todo porque creo que el gobierno mexicano ni siquiera ha dimensionado el problema que se avecina. Yo te diría, ni siquiera me atrevería yo a dimensionarlo porque creo que nadie lo puede dimensionar. Y como resultado de eso es que tenemos pronósticos tan distintos del decrecimiento económico que va a tener México este año. O sea, hay quien dice que va a decrecer, o sea, los pronósticos fluctúan entre el 3.6% y el 8.4%, ¿no? Si te fijas, la diferencia entre los pronósticos es abismal. Sin embargo, pues esto se deriva principalmente a que nadie sabe realmente con certidumbre pues cuánto tiempo va a durar pues esta situación. Entonces, en ese sentido, pues los pronósticos digamos, el rango es muy grande, pero creo que el gobierno mexicano es el único que no se ha percatado al 100% pues, de la situación actual que vive. Y también, resultado de esto, pues vimos pues, estos días que Fitch, la agencia calificadora, le dio un downgrade a la calificación crediticia de México y pues prácticamente está un notch de dejar de ser grado de inversión. Platícanos un poquito qué es eso, porque la verdad es que yo creo que mucha gente ve en las noticias que vamos a perder el grado de inversión, que Pemex perdió el grado de inversión, pero eso realmente ¿en qué nos afecta? Sí, miren, las agencias calificadoras, o sea, ¿cuál es su objetivo? Es justamente calificar el perfil crediticio, ¿no? De instrumentos de inversión, de países, de compañías, etcétera.
Y estas compañías, estos países regularmente se fondean mediante los mercados de deuda, ¿no? Es decir, emiten bonos e inversionistas institucionales pueden comprar esos bonos. Entonces, los inversionistas institucionales recogen papel y entregan dinero a la compañía o entregan dinero a los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, un bono gubernamental pues son los CETES, ¿no? Los Ujú. certificados de la tesorería aquí en México son los bonos gubernamentales. Entonces, en ese sentido, pues un inversionista que vive en Singapur, ¿no? Y que quiere invertir en México, pues necesita de alguna manera un referente sobre qué implica o cuál sería el perfil crediticio de invertir en México. Entonces, en ese sentido, los inversionistas institucionales, digamos, se apoyan en las agencias calificadoras. Entonces, la agencia calificadora, cada una de ellas tiene una metodología de calificación de riesgo crediticio, califica, digamos, el riesgo de cada instrumento, de cada país, de cada compañía, y en función de eso asigna una calificación. Obviamente, en la medida en que una compañía tenga una mejor calificación, digamos, el costo de fondeo de esa compañía pues es menor. Es decir, en la medida en que una compañía esté mejor calificada, pues implicaría menor riesgo invertir en esa compañía y por ende el premio que le pagan o la tasa de interés que le pagan a los inversionistas pues es menor. O viceversa, o en la medida en que una compañía o un país tenga una menor calificación, pues obviamente eso implicaría mayor riesgo para el inversionista que esté invirtiendo en ese país y por ende el país o la compañía tendría que pagar un premio, una prima de riesgo, una tasa de interés mayor por el dinero que está captando mediante los inversionistas institucionales. Oye, Entonces, en pocas palabras, y sí. obviamente afecta, por ejemplo, al tema de la calificación, pues el hecho de que el gobierno puede tirarte una obra como el aeropuerto o como la cervecería que estaba, o la empresa cervecera que estaba estableciéndose en el norte del país, pues ya teniendo casi la inversión al 70%, se las tiraron, ¿no? Eso también puede llegar o pudo haber llegado a influir en todo ese tipo de cosas. Pues mira, directamente en la metodología de las agencias calificadoras no está considerado este aspecto. Sin embargo, por supuesto que influye en la incertidumbre que genera que un gobierno pueda tirarte una inversión, aun cuando ya hay contratos firmados por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, más que te pegue eso en la calificación crediticia, creo que digamos, el impacto es más cualitativo en términos de que un inversionista pueda pensar y decir, oye, pues yo no voy a invertir en este país porque en cualquier momento, pues a este presidente o a quien sea se le ocurre que ya no va el proyecto y no importa el contrato que esté firmado, yo me lo paso por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, si bien no está considerado como tal en la metodología, por supuesto que impacta en términos de incertidumbre. Y ya nada más para terminar con este tema de las agencias calificadoras, en pocas palabras, ¿qué implica que nos bajen la calificación crediticia? Que México, en el caso de que si tiene que pedir prestado, tenga que fondearse a un costo muchísimo más caro. Si México tiene que incrementar su deuda pública, esa deuda pública va a costar más cara. ¿Por qué? Porque pues, tiene una menor calificación y por ende implica mayor riesgo. Implica que estemos tan cercanos a, a, a grado de inversión que si nos bajan un notch más, en el caso de Fitch, digamos que la calificación crediticia de México ya estaría considerada como basura, o sea, como especulativa. Es decir, invertir en México sería invertir en un instrumento especulativo. Así como puedo ganar, puedo perder. Ok. Oye, pues bueno, pasando a lo mejor a otro punto que yo creo que es importante pues para todos y creo que los mexicanos vamos monitoreando de forma pues bastante directa, es el tipo de cambio. Eh, Hemos visto que ha tenido un comportamiento pues muy errático en un principio. Luego, cuando empieza esta crisis, pues prácticamente se fue de los 18, 19 hasta casi llegar, bueno, llegando hasta los 25, ha estado, creo que fluctuando entre los 24, 23. Platícanos un poquito, ¿tú qué crees? Yo sé que es muy difícil saberlo, ¿no? Pero ¿tú qué crees que va a pasar con el dólar? Y si crees que pueda llegar a regresar cuando todo esto termine a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Pues mira, el tipo de cambio, principalmente el peso, es muy susceptible a cualquier evento de incertidumbre que pase en el mundo.
¿Por qué? Porque el peso mexicano es una de las monedas más líquidas del mundo, es decir, inversionistas institucionales invierten en pesos cuando tienen confianza en México y cuando no, cuando pasa cualquier evento que represente incertidumbre para ellos, pues prácticamente todos se refugian en el dólar. ¿Qué pasó en esta crisis sanitaria? Pues justamente eso, ¿no? Genera mucha incertidumbre y en ese sentido, pues muchos inversionistas quieren refugiarse en el dólar, demandan muchos dólares y cuando hay mucha demanda sobre un bien, pues sube el precio de ese bien. Y entonces es lo que está pasando justo con el dólar, se está apreciando respecto al peso y se está apreciando respecto a todas las monedas, yo les diría, del mundo. Eh, si ven ustedes el vector de tipos de cambio, pues de los primeros 3 meses del año, pues ven enero y febrero bastante, bastante soft, pero si ven marzo, pues ven unos movimientos pues muy, muy importantes, muy relevantes. Respecto si pienso que pudiera regresar a los niveles que teníamos previo a la crisis, yo creo que no. Si ustedes recuerdan, pues prácticamente cerramos 2019 con un tipo de cambio súper competitivo, alrededor de los 18,5, y sin duda yo creo que no va a regresar a esos niveles. Sin embargo, sí creo que hoy, digamos, el peso esté subvaluado y que probablemente estaremos entre el 21.50 y 22 para finales de este año. Pues digo, creo que esa sería una excelente noticia, ¿no? Regresar a 21-22, creo que sería maravilloso. Y bueno, pues ahora sí que ojalá que esto de alguna forma mejore. ¿Y cuál es el motivo? O sea, ¿por qué se dice que la moneda mexicana es de las más depreciadas en el mundo? ¿Tiene que ver con a lo mejor las decisiones del gobierno? ¿Tiene que ver, o sea, cuál crees que sea realmente el problema de nuestra moneda? No, es más en el sentido de que es de las monedas más líquidas, es de las monedas, digamos, que se tradean más en el mundo. Entonces, digamos, no es como la rupia india, ¿no? O como la lira turca, no. O sea, es decir, inversionistas institucionales globales invierten en pesos mexicanos. Entonces, repito, ¿qué pasa cuando hay incertidumbre? Que, digamos, que el peso sea de los más afectados. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta de pesos. O sea, hay muchos inversionistas que quieren deshacer su posición en pesos, Ok. lo cual no pasa, por ejemplo, con la lira turca, ¿no? O sea, pocos inversionistas institucionales que no son locales en Turquía invierten en liras turcas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hay incertidumbre, pues no hay inversionistas globales que estén vendiendo sus posiciones o deshaciendo sus posiciones en liras turcas. Lo que sí pasa con el peso mexicano. Oye, fíjate Entonces, que me mandan aquí una pregunta por WhatsApp. ajá. ¿Qué crees que pase o háblanos un poquito del comportamiento del oro? Bueno, que el oro dicen que pues es una moneda o es un metal que se aprecia durante las épocas en las cuales hay crisis o guerras. ¿Tú cuál crees que sea? O sea, ¿crees que hoy es un buen momento, por ejemplo, para invertir en oro? Sí, pues mira, el oro es pues de los instrumentos más seguros de inversión. Y como dices, pues principalmente todos volteamos a ver al oro justamente en momentos de crisis, momentos de guerra o momentos en donde la incertidumbre, donde hay muchísima incertidumbre, ¿no? Y no confías en los instrumentos de inversión, no confías en el mercado de capitales, en el mercado de deuda y pues quieres refugiarte en el metal, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las ventajas que tiene el oro es que pues mantiene su valor en el tiempo y lo va incrementando en el tiempo y que finalmente, pues digamos, su valor está respaldado por el valor del metal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el oro es oro. Y sí, si ustedes me preguntan, yo recomendaría invertir en oro, pues depende, ¿no? O sea, depende cuáles son tus necesidades, depende si el dinero lo vas a necesitar en el corto o largo plazo, depende si tu expectativa, ¿no? De inversión, de rendimientos. O sea, creo que contestar esa pregunta es muy complicada porque depende del caso particular de cada persona. Sin embargo, pues invertir en oro siempre es de las inversiones más seguras que existen. Digo, pero a veces también invertir en oro también puede provocar no tener un rendimiento importante, ¿no? O sea, no es una inversión
que nos genere pues mucho rendimiento en el largo plazo, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, el rendimiento pues es muy bajo por lo mismo, de que es muy seguro. Entonces, acordémonos, ¿no? A mayor riesgo, mayor rendimiento. En este caso, invertir en oro pues representa poco riesgo y por ende te va a dar menor rendimiento. Ok, espérame un momento, tuvimos un problema con la conexión a Facebook. Estamos regresando otra vez y bueno, continuamos. Eh, pues bueno, la verdad es que sí, yo creo que una de las cosas que la gente a veces nos pregunta, sobre todo en nuestro trabajo, en la parte de fondos de inversiones, pues cuál es la moneda ideal para poder invertir en cualquier momento. Si a lo mejor hoy puede ser, o sea, ¿tú consideras hoy que puede ser un buen momento para poder invertir en el mercado de capitales? Pues mira, sin duda representa una oportunidad de invertir hoy en el mercado de capitales porque el precio de muchas acciones están en niveles mínimos históricos desde el 2008, ¿no? O inclusive abajo del precio que se tuvo en la crisis del 2008. Entonces, en ese sentido, pues obviamente representa una oportunidad. Eh, si entendemos el mercado de capitales como comprar barato y vender caro las acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que es una oportunidad. No olvidemos que invertir en el mercado de capitales es una inversión de largo plazo, ¿no? Justamente por la volatilidad en el precio de las acciones, pues podemos perder dinero en el corto plazo, pero regularmente la curva a largo plazo es hacia la alza siempre en el mercado de capitales. Correcto. Oye, hablabas un poquito acerca del peso y pues llegas a tocar el tema de la inflación. Con ese peso tan depreciado, ¿tú crees que vaya a haber una inflación pues más alta de lo normal? Mira, en situaciones normales, la depreciación del tipo de cambio del peso respecto al dólar generaría inflación o generaría por lo menos presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque todos los productos importados se encarecerían. Sin embargo, no estamos en una situación normal, estamos en medio de una crisis y yo creo que la inflación va a estar controlada e inclusive yo vería que hay riesgos de deflación, sobre todo porque creo que el efecto de una contracción en la demanda es muchísimo mayor al efecto que va a tener justamente el incremento de precios de los bienes y servicios que son importados. Oye, aquí tenemos una pregunta de Dinora Rosado, a quien le mando un fuerte abrazo. Y nos dice, sin tener que esperar a finales de año, ¿en qué precio del dólar en las siguientes semanas crees que sea aconsejable comprar? Híjole, es que en las siguientes semanas yo creo que la volatilidad va a permanecer y va a permanecer hasta que creo que, digamos, el trigger en donde el mundo se va a empezar a sentir más cómodo, la incertidumbre va a empezar a disminuir, va a ser justamente cuando se reactive la economía en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hasta que eso no pase, yo creo que la volatilidad en el tipo de cambio, principalmente en el peso mexicano, pues va a seguir igual que como lo hemos visto en las últimas semanas. O sea, yo creo Entonces, que si me diría, sí, a lo mejor no comprar dólares definitivamente si no te es estrictamente necesario, ¿no? claro, sí, sí, si ahorita no necesitas dólares, pues yo te diría, no los compres ahorita porque los estás comprando caros, sobre todo por la expectativa que los mercados tienen de que el precio se va a apreciar de aquí a que pues se tenga controlada la pandemia. Correcto. Y en caso de que se necesite, pues bueno, tratar de buscar. Yo creo que no va a estar por abajo de los 23, ¿no? Va a estar yo creo que fluctuando 24, 24 y medio, ¿no? Sí, yo les diría entre 23 y 25 va a estar fluctuando en las próximas semanas. Oye, ya metiéndonos un poquito más, pues digamos, a la parte económica familiar. A una familia común y corriente, empleados o pequeños empresarios, ¿realmente cómo le afecta esta crisis? Siempre se habla, bueno, la verdad es que yo estoy convencido que las crisis son también momentos de oportunidad.
Y la verdad es que de cierta forma, en lo personal yo lo estoy viviendo. La verdad es que estamos viendo que han sido momentos bien duros, pero que también hemos podido capitalizar ciertas oportunidades que se han venido presentando. Pero tú realmente crees que la afectación de las familias va a ser importante y cuánto tú crees que estimas que se vaya a perder de empleo en nuestro país? Pues mira, sin duda creo que le va a pegar al bolsillo de los mexicanos esta crisis y de hecho creo que ya le está pegando, ¿no? Sé, por ejemplo, en la industria del turismo, en compañías que ya están pagando la mitad de los sueldos a los empleados, inclusive sé de compañías, eh, por ejemplo, de aviación, aerolíneas, que ya mandaron a descansar a sus empleados sin goce de sueldo y por supuesto que eso le pega pues a la economía familiar directo o directamente, ¿no? ¿Cómo le pega a los empresarios, principalmente de pequeñas y medianas empresas? Pues hay muchos, por ejemplo, comercios, restaurantes, que hoy, por la contingencia, pues están cerrados, ¿no? Y en ese sentido, pues existen costos fijos que los empresarios tienen que seguir asumiendo, asumiendo a la vez que pues no van a recibir ingresos o no recibieron ingresos la mitad de marzo, todo abril y probablemente todo mayo. Entonces, por supuesto que es un reto para los empresarios el poder subsistir pues, en esta crisis y por supuesto que creo que va a haber un impacto muy importante en el bolsillo de muchos mexicanos. Si vemos, y, y la verdad es que nosotros, si se fijan cómo fue la ola de la pandemia, pues empezó en Asia, empezó en China. Digamos, ellos empezaron la contingencia y el aislamiento social pues en enero. Hoy China ya empieza a regresar, lentamente, ¿no? Pero ya empieza a regresar. Y luego está Europa, en donde ellos ya alcanzaron el pico, digamos, de contagios. Y luego viene Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos, nosotros estamos rezagados en todos los sentidos. Es decir, nosotros vamos a ser los últimos que salgamos de la crisis. Y en ese sentido, pues creo que el impacto podría ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque hemos tenido impactos desde que empezó en China y el impacto o el choque externo proveniente de China fue justamente la interrupción de muchos insumos que provienen de China y que forman parte de las cadenas de suministros de muchas compañías. Entonces, desde enero, pues tenemos ya impactos en la economía que se van a, digamos, que van a seguir pues hasta mayo, junio, que termine la pandemia en México, ¿no? Si nosotros vemos los niveles de desempleo en Estados Unidos, pues son altísimos, altísimos. En una semana, me parece que en la más alta hubieron 7.5 millones de solicitudes de desempleo. Es una locura. La última semana fueron 5.5 millones. Entonces, por supuesto que ya se está viendo pues este impacto, principalmente en Estados Unidos, porque, digamos, ellos van un paso adelante que nosotros en ese sentido. Eh, pero sin duda creo que nosotros vamos a seguir esa misma tendencia. Y no la hemos vivido tan del todo, porque justamente vamos un poco rezagados en cómo estamos viviendo pues esta contingencia, pero eventualmente pues nos llegará. Oye, pero hablando de oportunidades, yo creo que también, como te decía, ¿no? También siempre en toda crisis, el que sabe aprovechar las oportunidades, pues puede salir fortalecido, ¿no? ¿Tú cuáles crees que puedan ser las oportunidades el día de hoy, pues en este momento? Pues mira, de inversión, como ya lo decías, pues una oportunidad sería invertir en el mercado de capitales. Como empresario, pues mira, todo depende del tipo de negocio que tengas, ¿no? Sin duda, pues las crisis también siempre son momentos, yo te diría, de entrada de aprendizaje, ¿no? Yo les aseguro, por ejemplo, que nunca nos imaginamos cuando evaluamos los riesgos o cuando evaluamos, pues sí, cualquier escenario de riesgo, nunca evaluamos una situación como la que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que una oportunidad es el aprendizaje que estamos teniendo viviendo esta situación. Y para los empresarios que, por ejemplo, a lo mejor eran muy agresivos en términos
pues no tiene caso que yo tenga un guardadito, no tiene caso que yo tenga, pues a lo mejor, pues una línea de crédito comprometida, etcétera, porque a lo mejor es más cara, porque no quiero pagar más, etcétera. Creo que pues este es un momento de aprendizaje para todos, inclusive como personas físicas, ¿no? Siempre es bueno tener un ahorro justamente para hacer frente pues, ante estas eventualidades, que tal cual son un Black Swan. O sea, es decir, es como un 11 de septiembre, que nunca nos imaginamos que las Torres Gemelas iban a vivir un ataque terrorista, pues nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una pandemia que iba a tener el efecto financiero que está teniendo. Entonces, en ese sentido, creo que la oportunidad más grande es el aprendizaje que esto nos deja. Definitivamente. Y hablabas precisamente de las familias, ¿no? Y de las personas físicas. Y decías ese tema específico del ahorro. La verdad es que es algo que todo el tiempo, pues nosotros en nuestro sector, yo como agente de seguros, pues nos pasamos platicando con la gente y haciéndole ver de la importancia del ahorro, sobre todo el ahorro a largo plazo. Pero también hace unos días publicaba pues que muchas veces recomendábamos el tener por lo menos 3 meses de tu egreso mensual en líquido, ¿no? O sea, tenerlo en una cuenta bancaria, pues aproximadamente entre 2 o 3 meses de tu sueldo. Y hoy la gente que lo tenía, pues creo que hoy puede estar relativamente tranquila porque tiene un colchón para poder subsistir, incluso sin generar un ingreso durante estos meses. Yo creo que a lo mejor el error y el aprendizaje que se va a dar en estos días también es que en el futuro pues tengamos mucho mayor conciencia con nuestro dinero, mucho mayor conciencia con nuestro gasto, saber identificar cuáles realmente son pues los gastos necesarios, disminuir el gasto hormiga en la medida de lo posible, porque sí es una realidad que eso pues es un aprendizaje que nos va a dejar el día de hoy. Pero por ejemplo, yo te quería preguntar específicamente, la gente que hoy tenga liquidez, yo creo que va a ser la que va a poder verse beneficiada, ¿no? La que tenga en este momento a lo mejor la posibilidad de, pues no sé, ¿tú crees que sea un buen momento, por ejemplo, de adquirir alguna propiedad, incluso de adquirir a crédito algo? Comprar una casa, no sé, Claro, mira, es un poco complicada contestar la pregunta porque creo que depende del caso particular de cada persona, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que tiene mucha liquidez y que quiere aprovechar justamente el momento, ¿no? De la crisis que estamos viviendo para adquirir algo muchísimo más barato, pues por supuesto que es una oportunidad, ¿no? Si eres una persona que no tiene mucha liquidez y que se está haciendo de un bien inmueble, ¿no? Está comprando una casa, pues yo sí lo cuestionaría, ¿no? Creo que es un momento en el que tenemos que ser precavidos, que tenemos que ser muy conscientes, como ya lo decías, de cada gasto, de cada peso que gastamos, sobre todo porque no hay mucha certidumbre de aquí hacia adelante. Es decir, eh, yo creo que ni siquiera todas las empresas tienen dimensionado la profundidad de esta crisis, la profundidad del golpe que van a recibir con esta crisis. Y en ese sentido, pues las compañías de aquí a los próximos 6 meses pueden tomar decisiones, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si a la compañía le va mal este año, pues puede hacer recortes de personal, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay mucha incertidumbre y creo que tenemos que ser muy precavidos con las decisiones que tomamos. Repito, sin duda, creo que depende del caso particular de cada quien y en función de eso, pues cada quien tendrá que tomar su decisión. Por otro lado, está el tema de las tasas, ¿no? Las tasas seguirán bajando y repito, pues es justamente este instrumento de política monetaria que tiene el Banco Central para controlar la inflación y hasta cierto punto para incentivar un poco la economía. Y en ese sentido, pues también pues es una oportunidad para todos aquellos que quieran contratar un crédito, ya sea para inversión, para una casa, para financiar pues lo que sea, ¿no? Digamos, el costo del dinero pues se reduce o se va a reducir y en ese sentido pues también sería una oportunidad. oye, aquí en este caso, por ejemplo, podría ser una oportunidad el refinanciar nuestras deudas, por ejemplo, un crédito hipotecario a una tasa más baja. Sí, claro. Si vemos que las tasas de interés en los créditos hipotecarios eh,
o bueno, más bien la tasa de los créditos hipotecarios reflejan este decremento en la tasa de referencia, pues sí sería una buena oportunidad para refinanciar el crédito hipotecario. Claro. Oye, háblame un poquito acerca, digo, yo sé que tú te dedicas, o una de las especialidades que tienes es el tema de riesgos. Y pues yo creo que una de las formas de poder mitigar riesgos es la parte de los seguros. ¿Tú qué ves desde la parte corporativa y en la parte personal? ¿Tú qué piensas acerca de la importancia del aseguramiento y realmente lo ves como un instrumento necesario hoy en día para personas y empresas? Claro, yo creo que es súper necesario. Y a lo mejor, digo, no me quiero ver más papista que el Papa, ¿no? Y creo que le preguntaste, pues, a la persona equivocada, ¿no? Yo que me he dedicado, pues, a riesgos, pues, justamente lo que trato de hacer es mitigarlos. Y en ese sentido, pues, un seguro lo que hace es justamente mitigar el riesgo de perder tu patrimonio, de perder, pues, tu coche, tu casa, lo que tengas, ¿no? Las compañías, en el caso de las compañías, pues, máquinas, plantas, edificios, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues los seguros es de esos gastos, o más bien es de esos instrumentos que nunca quisieras utilizarlos, pero cuando los utilizas, pues agradeces haberlos tenido, ¿no? Y te puede hacer una diferencia total. Entonces, en ese sentido, creo que en costo-beneficio es muchísimo menos el costo que el beneficio que pudiera representar un seguro en el largo plazo. Fíjate que hoy, y es algo que me gustaría compartirle a la gente, hoy una de pues digamos que de los productos que más nos están pidiendo por obvias razones son dos, ¿no? Gastos médicos mayores y el seguro de vida. Uno, tenemos miedo a enfermarnos y dos, tenemos miedo a morirnos. Pero haciendo la reflexión, yo creo que no hay que comprar un seguro de vida o de gastos médicos por el COVID. Si nada más estamos pretendiendo comprar una póliza para, pues digamos, mitigar el riesgo en este momento y a lo mejor cuando esto termine decir, bueno, pues ya se acabó y pues lo vuelvo a cancelar, pues yo creo que no sería pues lo ideal, ¿no? Lo ideal es, o sea, es buen momento para adquirir una póliza debido a gastos médicos hoy, sí. Si tienes salud, definitivamente va a ser buen momento, pero si la estamos pensando realmente en una póliza a largo plazo, ¿no? Pero si estamos pensando nada más en voy a asegurarme ahorita mientras dura la pandemia por si me llega a dar el coronavirus, yo creo que sería algún error, ¿no? Eh, ¿Alguna otra recomendación que puedas darnos económica? Sobre todo me gustaría, pues hablando, no, hablando o yendo pues hacia las personas, ¿no? A lo mejor a veces vemos un poco lejos esa economía de empresas, esa macroeconomía, inclusive el hablar a veces de las pymes, pues como que sentimos que no es para todos. ¿Tú qué le recomendarías a cada persona que está en su casa? ¿Qué debería de hacer en este momento? Y pues bueno, ¿cuál sería pues al final tu expectativa pues de lo que viene, ¿no? Sí, pues mira, que seamos muy conscientes de que viene una situación complicada para el mundo y particularmente para México, que eventualmente pues va a tocar pues nuestros bolsillos. Entonces, en ese sentido, pues prepararnos en la medida de lo posible. Probablemente el comentario ya vaya tarde, ¿no? Ya no haya mucho que hacer. Sin embargo, creo que siempre se puede hacer algo y siempre podemos empezar. Como ya decías tú, Ricardo, ¿no? Yo esperaría que la gente no estuviera comprando un seguro de vida o un seguro de gastos médicos solamente por este tiempo que dure el coronavirus, ¿no? Yo más bien quisiera pensar que esa gente está aprendiendo la lección, ¿no? Así De es, sentirse tan vulnerable en este así es. momento, ¿no? De poderse enfermar, que ya sea una conducta o un cambio de chip de aquí hacia adelante. Entonces, en ese sentido, pues mi mayor recomendación sería pues tratar de aprender de esta situación. Y dos, en términos económicos y muchísimo más puntual, ser muy precavidos con nuestros gastos, cuidar nuestro flujo de efectivo, evitar endeudarnos en este momento de más, e inclusive si ustedes tienen la liquidez y tienen deudas, pagar las deudas que tienen.
O sea, ¿tú crees que sea mejor en ese sentido perder mi liquidez y liquidar ciertas deudas? O sea, porque por ejemplo, hoy vemos que hay algunos bancos que están anunciando la posibilidad de poder frenar nuestros pagos, ¿no? Y hay quienes te Ujú. dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, aunque tengas la liquidez para pagarlos mes a mes, pues mejor ponlos en pausa y mejor quédate con ese dinero hoy pues en tu cartera, ¿no? O sea, ¿tú crees que hoy sí podría ser buen momento para poder liquidar deudas? Claro, mira, ojo, quien tiene el dinero para pagar sus deudas, yo sugiero que las pague. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque el banco te esté dando 4 meses de gracia para pagar el capital, te van a cobrar los intereses sobre esos 4 meses. Entonces, finalmente vas a terminar pagando más intereses una vez pasados los 4 meses. Entonces, en ese sentido, quien tiene el dinero para hacer frente a sus obligaciones mensuales, yo sugiero que haga frente a sus obligaciones. Quien realmente no tiene para pagar en esos 4 meses, pues que sí hagan uso pues de este beneficio, de esta facilidad que los bancos están brindando, ¿no? Pero finalmente yo no le vería caso a que pagaras más intereses cuando tienes el dinero pues en una cuenta bancaria. Ahora, no por eso estoy diciendo que pierdas la liquidez, ¿no? O sea, como tú mencionabas, creo que siempre es importante tener una cuenta bancaria por lo menos 2 o 3 meses de tus egresos mensuales, y ahora más que nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la liquidez siempre es muy importante, pero si hoy tienes la oportunidad de pagar tus deudas, págalas. Sobre todo, por ejemplo, si estás dejando en garantía un bien inmueble o tu patrimonio, ¿no? O sea, es decir, eh, finalmente, digo, y no quiero que se malentienda mi ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú compraste tu coche a crédito y ya nada más debes el 15%, pues inclusive hasta te conviene terminar de pagar el coche por ese 15% y quedarte con un bien que vale muchísimo más a ese 15% inclusive podría hacer que perdieras tu coche. Sí, claro, y es que además, pues lo que hablabas del tema de las tasas, ¿no? Digo, de por sí la mayoría de la gente, desafortunadamente, el dinero que tiene no está bien invertido. O sea, la mayoría de la gente tiene su dinero en cuentas bancarias que realmente no generan mucho rendimiento, pero pues sí, o sea, si al final la tasa suponiendo que tuviéramos el dinero invertido en CETES o en una cuenta que generara un buen rendimiento a renta fija, pues cada vez va a ser menos el rendimiento que nos va a pagar contra los intereses que estamos pagando en los créditos que ya tenemos adquiridos. Y pues sí, yo creo que el ahorro va a ser la diferencia, ¿no? O sea, el ahorro que vamos a tener en esos intereses. Totalmente. Y justamente ese es el negocio de los bancos, captar a una tasa barata y prestar a una tasa cara, ¿no? La tasa activa es a la que prestan los bancos, la tasa pasiva es a la que captan los bancos. Y justamente esa diferencia de tasas, pues es el margen financiero. Entonces, en ese sentido, pues no hace ningún sentido que tú tengas ese dinero en una cuenta bancaria que te genera un rendimiento muchísimo menor a la tasa de interés que te está cobrando el banco por tener un crédito vigente. Si te parece, vamos a invitar a las personas que nos están viendo a que hagan alguna pregunta ya para terminar con con esta conferencia. Bueno, hace un momento tuvimos que desconectarnos de la sesión y volvernos a conectar, pero Olga Mañón preguntaba si veías a México como uno de los países pues más atractivos para invertir en Latinoamérica o nos estamos rezagando en ese sentido. Pues mira, sin duda México y Brasil siempre han sido los punteros en ese sentido de Latinoamérica y las economías emergentes más grandes, sobre todo por las oportunidades que representa para los inversionistas institucionales. Sin duda creo que México pues es un excelente país para invertir. Sin embargo, pues coyunturalmente no necesariamente los inversionistas hoy nos ven como tal, ¿no? Por muchas cuestiones, principalmente por temas políticos, pero sin duda creo que hay mucho que hacer por México y necesitamos de capital privado para poder seguir creciendo. Oye, Toño, en el IPC, ¿cuánto tiempo crees que nos lleve recuperar pues el nivel en el que estaba la Bolsa Mexicana de Valores hasta antes de la pandemia? ¿Cuánto tiempo tú crees que pueda llegar a pasar para que podamos estar por lo menos en los mismos niveles? Híjole, pues mira, es muy complicado saber con exactitud eso.
y existen diferentes teorías, ¿no? Sobre, digamos, la duración de los ciclos económicos, ¿no? Eh, pues estos ciclos son bonanza, recesión. O sea, hay quien dice que más o menos un ciclo económico completo dura 7 años. 7 años. Ujú. Ok. Digo, y esto va más, esto va enfocado porque pues la gran mayoría de los planes, por ejemplo, de retiro, que es algo pues que nosotros promovemos e incentivamos mucho, pues la realidad es que está enfocado en gente joven, con más de 25 años de expectativa para poder hacer un ahorro. Y yo creo que eso viene perfecto, ¿no? El saber que pues hoy podemos empezar o podemos entrar hacer una inversión con pues digamos, comprando barato y que vamos a tener el tiempo suficiente, no nada más para que recupere, que hablabas de entre 5 y 7 años, pues con 25 o 20 años vamos a tener el tiempo suficiente para tener, yo creo que incluso rendimientos muy buenos, ¿no? Sí, claro, sin duda, sin duda. Eh, Repito, el mercado de capitales es un mercado de largo plazo, es una inversión de largo plazo y sin duda los rendimientos que te genera el mercado de capitales a largo plazo son muy atractivos. Oye, nos pregunta aquí Paco Rosado, no sé si lo ubicas. Nos, Perfectamente. nos pregunta, oye, yo estoy interesado en invertir en una plataforma online de factoraje financiero, pero esta depende del pago del proveedor. ¿Es buena opción invertir en este tipo de plataformas online? Pues mira, creo que es la tendencia. eh, esa es, digamos, es la tendencia y es a lo que los mercados financieros se dirigen y cómo se ven en el futuro. Sin duda creo que son buenas maneras de invertir. Sin embargo, también por el momento que estamos viviendo, es decir, son, digamos, muchas de ellas empresas nuevas. Creo que sí vale la pena porque también hay muchos fraudes, ¿no? Mediante esas plataformas. Pues creo que sí sería muy bueno investigar, ¿no? ¿Qué compañía está detrás de estas plataformas? Conocer un poco el expertise de estas compañías, la manera de fondearse, cuáles principalmente los criterios que utilizan para evaluar el perfil crediticio de las personas a las que les prestan, porque finalmente les van a prestar con tu dinero. Y si las personas, las acreditadas, no pagan, pues tú te quedas sin tu dinero. Entonces, en ese sentido, creo que lo que vale mucho la pena evaluar de todas estas plataformas es justamente los criterios y el proceso de crédito que corren para aprobar o denegar los créditos. Pues muchas gracias. Yo creo que se nos está terminando el tiempo, Antonio. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más agradecerte pues, la oportunidad y el tiempo y agradecerle también a todos los que nos vieron. Pues muchas gracias. Y a mí me gustaría pues terminar con una reflexión. Eh, pues yo creo que definitivamente estamos pasando por una situación complicada, no nada más pues de salud. El tema económico se vuelve un factor muy importante, incluso pues como hemos visto en la toma de decisiones, incluso del mismo gobierno. Pero pues tenemos que ser muy responsables en ambos sentidos, ¿no? Tenemos que ser responsables en cuidar nuestra salud, en este caso, en este momento, no salir de casa, porque yo creo que entre más responsables seamos y más nos quedemos en casa, más rápido va a poder terminar el tema o la contingencia sanitaria y por ende más rápido se va a poder reactivar la economía. Ese sería como que mi primer consejo. Y pues la siguiente yo creo que también es, y lo he estado diciendo mucho, es tener una actitud pues lo más positiva posible ante esta situación. Yo creo que el hablar a veces de economía y el hablar o el estar escuchando noticias pues puede llegar a afectar incluso nuestro estado de ánimo. Yo creo que al final la intención de este tipo de pláticas es tener a la gente informada, saber cuáles son, como decimos, las áreas o los lugares donde va a estar más afectado, pero también saber que hay oportunidades, saber que seguramente van a haber muchas alternativas y muchos nuevos negocios y se van a presentar, como te decía, nuevas formas incluso de trabajar que van a revolucionar las industrias, que van a revolucionar los servicios y que va este momento a ser un parteaguas, ¿no? Y la prueba es, pues a lo mejor el hecho de que hoy podamos estar conectados una gran cantidad de personas
y que a lo mejor hoy puedas estar trabajando pues desde casa, incluso muy probablemente va a cambiar la forma de poder hacer negocios, muchas veces ya va a ser pues por medio de este tipo de plataformas. Entonces yo lo que invito es que seamos positivos, seamos también conscientes, asegurémonos de que tengamos los recursos necesarios para vivir tranquilos. El tema de los seguros es muy importante, pues probablemente pasando esta situación, o si tienes la liquidez de hacerlo, yo creo que es un buen momento para empezar a invertir en el futuro, para empezar a hacer un plan de ahorro para el retiro, para la educación de tus hijos, porque al final, pues sí, bien decíamos, ¿no? Veía una publicación que me gustaba también hace unos días y decía que en caso de, o sea, hoy por ejemplo, estamos tratando de aguantar 2 o 3 meses sin tener un ingreso. Imaginémonos después de los 60, 65 años de edad, en los que tengamos que aguantar 10 o 15 años sin generar un ingreso. Yo creo que ahí es donde está hoy pues la principal enseñanza en este momento. Hagamos todo lo posible y todo lo necesario para que en caso de que se llegara a presentar una situación futura similar, o incluso hablando del mismo retiro, seamos conscientes de que vivir sin un ingreso o tener problemas de ingreso y de liquidez es sumamente complicado. Digo, hay muchas cosas que van a seguir saliendo, que vamos a poder seguir platicando, vamos a seguir teniendo este tipo de pláticas, pues bueno, por el momento los jueves a las 6:30 de la tarde. Nuevamente, Antonio, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad, tu conocimiento. Sabes pues que además del cariño y el aprecio que te tengo, te admiro mucho y bueno, te reconozco como uno de los profesionistas pues más importantes y más estudiados y la verdad es que admiro mucho pues tu capacidad y me encantaría, no sabes cómo me encantaría, y siempre lo he dicho, que personas como tú estuvieran al frente de las instituciones y en este caso del gobierno, y cómo me encantaría que alguien como tú pudiera estar al frente de una Secretaría de Hacienda, inclusive pues al frente del país, ¿no? Ojalá que tengamos más gente preparada como tú. Y bueno, nuevamente les agradezco a todos. Y bueno, pues seguiremos hablando de estos temas en el futuro. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, Toño. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Mil gracias. Un gusto. No te vayas todavía.